En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos ponemos, Señor, en tu presencia con el deseo de que nos ayudes a conocer nuestro interior y también el tuyo, Señor, con el deseo de que nos enseñes a adentrarnos en los misterios de tu amor y en los misterios de nuestra debilidad. En la Sagrada Escritura, Señor, no vemos más que peleas, jaleos, anatemas, muertos. Y en el fondo, Señor, es lo que llevamos en el corazón. Violencias, enfrentamientos, miedos, unas mochilas tremendas, propias y ajenas. Y sin embargo, Señor, tú eres Dios con nosotros. Tú no te escaqueas de nuestra historia, aunque nuestra historia sea fea o difícil o violenta. Tú no te avergüenzas, Señor, de nosotros y tú no nos dejas a un lado. Así que gracias, Señor, por ser tú, por estar ahí, por esta historia de salvación que sigue a día de hoy en mi vida. Y aunque no soy capaz de entenderla, ni la de antes ni la de ahora, pues sé, Señor, que me amas, que me sales al encuentro, que me cuidas y me proteges, pase lo que pase, sienta yo lo que sienta o me parezca lo que me parezca, tú jamás dejas de amarme, de cuidarme, de protegerme y de educarme. Gracias, Señor. Amén. Bueno, pues a ver, ahora iba lo de compartir pantalla de todos los días. Joder. A ver, vamos a intentarlo. Aquí compartir. Que el otro día ya lo hicimos muy bien. Chachán. Uy. Se ha ido la luz en Tudela, pero bueno, parece que ha vuelto. Vale. Vale, esto por aquí. Y ahora voy a comprobar si pasan las diapositivas. Si pasan, me pones otro dedito, Inma. ¿Pasan? No hay dedito. ¿Así? Vale. Perfecto. Pues vamos con Josué. Estamos en el capítulo 6, la toma de Jericó. No sé si lo habéis leído, pero son ese tipo de capítulos que hace que la gente que lee la Biblia y la lee de manera puntual o sin buscar al Señor o sin conocimiento suficiente o sin acompañar, como estamos haciendo nosotros, pues le eche para atrás, ¿no? Todo el tema del anatema, de los muertos, de matar a la gente. Entonces, de todo eso vamos a hablar hoy. Os recuerdo que lo más importante del capítulo anterior que vimos es que el pueblo de Israel manda 2 espías a Jericó y Rahab, que es prostituta en Jericó, hace un acto de fe, les acoge y les ayuda. Y os puse la genealogía de Jesús en la cual consta Rahab como familiar suyo. Os decía que tú vas por la calle y de repente ves a tu prima en la esquina que es prostituta y vas con tus amigas y haces como que no la conoces. Pues el Señor no hace eso con nosotros. De hecho, Rahab es propuesta al pueblo de Israel y al pueblo católico que tenemos esta Biblia, ¿no? La misma, como mujer modelo, por su valentía, por su fe en Dios y por su amor a su familia. Vimos, ¿verdad?, que esto es un juego de confianzas. Todo ha empezado con un juego de confianzas. Las personas que son de Dios se mueven en el ámbito de la confianza. Las personas que no son de Dios se mueven en el ámbito de la desconfianza. Y ahora alguno está pensando, pues yo soy súper desconfiada. Pues míratelo. Míratelo. Hay que buscar en uno mismo las actitudes del corazón de Dios. Aquí todo el mundo confía. De hecho, ella se fía de aquellos hombres, los mete en su casa, les salva, les dice por dónde tienen que ir y se fían de ella. Les podía haber entregado, ¿eh? Y se fían mutuamente, porque claro, ellos no le dicen, a ver, a mí no me desórdenes, que sé lo que eres. No, esto es un juego de confianzas. Esto distingue un ambiente de Dios de uno que no lo es. La confianza verdadera. Todos se fían, le dicen, bueno, pues ata ese cordón escarlata, ella lo ata en la ventana y ahí se queda, esperando a que cuando entren sean fieles a su palabra. Nos resulta a veces súper difícil vivir dependiendo de otros. La sociedad de ahora es muy de la independencia. En tanto en cuanto dependes de alguien, ya no eres libre, ya no eres una persona, pues yo qué sé, ni moderna, ni completa, ni no sé qué. Es como nuestro ideal de libertad es la independencia, ser independientes de todos los demás.
Error, error. El amor te pone en dependencia de aquel al que amas. Porque no te da igual lo que le pase, no te da igual cómo está, no te da igual cómo está contigo. Entonces, en dependencia. Esta mujer se pasa estos días, ¿no? En ascuas, diciendo, entrarán, vendrán, se acordarán, lo respetarán, lo habrán dicho. Y el Señor en nuestra historia es así. De hecho, si miramos para atrás, ¿cuántas veces hemos pasado temporadas en ascuas, no sabiendo lo que el Señor quiere con nosotros, viviendo dificultad o una angustia grande, una preocupación? Y el Señor permite esos momentos en nuestra vida, momentos en los cuales nos jugamos y fortalecemos la confianza en los demás y también en Dios. En el capítulo 6 nos cuenta la toma de Jericó. ¿Qué van a hacer para entrar en Jericó? Jericó es una ciudad preciosa, muy bien amurallada. De allí en el Evangelio sale Jericó. Hay un ciego en Jericó, en el borde de un camino. Entonces estamos en una ciudad que conocemos también por la vida de Jesús. Pues le dice Yahvé a Josué y él a los demás, vamos a hacer lo siguiente. O sea, la ciudad tiene unas murallas impresionantes y ya saben por rajá que están todos esperándoles así, muertos de miedo, y sabéis que el miedo nos da mucha fuerza. Cuando te persigue un toro eres capaz de saltar muretes de 2 metros, que si no te persigue un toro no saltas tanto, ¿no? Les dice, pues vamos a hacer lo siguiente. Durante 7 días, una vez al día, vais a salir dando una vuelta alrededor de toda la ciudad, de toda la muralla por fuera, en silencio, con las trompetas, los sacerdotes y el arca de la alianza. Entonces, bueno, esto es una petición sorprendente de Dios, ¿no? 7 días, durante 7 días tienen que hacer eso. Y al 7º día dan 7 vueltas en silencio. Y en la última vuelta ya tocan lanzan el alarido y ¿qué es lo que ocurre? Que sin mover un dedo, las murallas caen por sí mismas y ellos toman la ciudad. Bueno, primera cosa importante, ¿no? El 7 días, 7 trompetas, 7 sacerdotes, 7 vueltas el último día. Hay números que nos golpean en la Biblia, que son significativos. No son mágicos, pero son significativos. 7 días la creación, 7 dones el Espíritu Santo, perdonar 70 veces 7. ¿De qué nos habla el 7 en la Escritura? De la plenitud. Los 7 dones no es que sea don 1, don 2, don 3, no. La plenitud. 70 veces 7, ¿qué es? Siempre, completamente, todo el rato. Bueno, pues tienen que tomar una ciudad y lo que les dice es que vayan ahí los sacerdotes, que se den un paseíto, que vayan en silencio y la batalla y los guerreros. Bueno, además, Jericó tenía una muralla especialmente bien formada, ¿no? Las murallas. Esto os he puesto ahí las preguntas, ¿no? Las murallas. Tantas veces tenemos en el interior y con respecto a los demás, murallas infranqueables. ¿Cómo estamos? A veces nos dedicamos a dar cabezazos a las murallas lastimándonos y sin lograr ni moverlas, ni tirarlas, ni abrir una puerta. ¿Cómo se derriban las murallas? Pues vamos a ver que no. ¿Vale? Las murallas en las familias, las murallas de los propios complejos, las murallas de las faltas de capacidad, de relación, de perdón. ¿Qué hacen? Hacen una procesión. El poder de Dios no está en la espada. El poder de Dios está en este texto en la liturgia. La verdad que la petición queda absurda. Vas a combatir contra una ciudad armada y bien amurallada y te dice Dios, pues tocas la trompetita 7 vecesitas dando vueltecitas. Dices, ¿pero qué me está pidiendo el Señor? El Señor nos pide en nuestra vida a veces, en circunstancias que nos parecen difíciles, que nos abandonemos, que bajemos los brazos, que no luchemos, que ya lucha Él por nosotros, que no acudamos a los dones que nos ofrece el mundo, la fuerza, la potencia, el quedar por encima. ¿Qué les está diciendo? Una procesión en silencio. Imaginaos a los habitantes de Jericó cuando ven a todo el pueblo de Israel en silencio, en orden, con el arca de la alianza alrededor de la muralla. Yo creo que les da más miedo eso
que si les ven lanzando piedras. El silencio a veces es imponente. Hay silencios que hablan más fuerte que palabras. Y los de Jericó, que ya tenían miedo, con esta procesión tienen todavía más miedo. Bueno, un silencio necesario, ¿no? El silencio es como el espacio de conversación de Dios, ¿no? ¿Y sus armas? Pues la oración, van rezando, el silencio y la belleza. Llevan las trompetas, la música, tocan. No tiene nada que ver con nuestras ideas de cómo se vence. Dios siempre nos sorprende. Y aquí ellos, ante esta petición absurda de Dios, ¿qué tienen que hacer? Lo que decíamos, confiar. ¿No te ha demostrado Dios que está ahí, que te quiere, que te cuida y que te guía? Pues si te dice que hagas esto, aunque no entiendas el por qué, hazlo. Y el pueblo lo hace. ¿eh? Yo no sé si conocéis al cardenal Robert Sara. Es un cardenal africano muy amigo de Benedicto XVI, un hombre de iglesia, un hombre santo, ¿no? Y nos habla de la liturgia y del silencio. Tiene 3 libros muy bonitos, os los puedo prestar si no los buscáis. Y he cogido varias de sus frases para que las penséis, para que las recéis, ¿no? La victoria de Dios ha venido a través de la liturgia, en este caso, ¿no? Dice el cardenal Sara que nos olvidamos con demasiada frecuencia que el culto es algo que debemos a Dios. Cuando vamos a misa, a vísperas, a completas, cuando vamos a rezar, el culto es algo que debemos a Dios. No le estamos regalando generosamente nuestro tiempo, pero si nos lo ha dado todo. Es de justicia, dice él, rendirle el homenaje exterior de nuestros gestos de adoración, la exposición del Santísimo, las solemnidades. No es algo que yo le... Fíjate qué buena soy, que voy a misa los domingos. ¿Qué dices? Eso es lo mínimo que tendrías que hacer en justicia, ¿no? Entonces, el culto no es algo que regalas a Dios, es algo que le debes. Y luego dice él que no caigamos en la trampa de querer reducir la liturgia a un mero lugar de convivencia fraterna, porque tenemos muchos otros sitios donde reunirnos. La misa, habla en concreto de la misa, no es el lugar donde nos juntamos, nos saludamos y compartimos un rato. Tenemos muchos otros lugares. La misa, la Eucaristía, la Santa Misa, es el momento en el que el cielo y la tierra están en el mismo momento y en el mismo lugar. Se abre la tierra al cielo y el cielo a la tierra. Entramos en Dios. Dice él, es la puerta que nos permite salir simbólicamente de entre los muros de este mundo. Entonces, no es un espacio que a veces lo hemos tratado así, ¿no? Así nos reunimos y hablamos y nos queremos. Para eso se pueden hacer muchas cosas. La Eucaristía, nos unimos, pero entrando en el tiempo y en el espacio de Dios. Por eso hay que plantearse la misa, dice él, con dignidad, con belleza y con respeto. No en un plano meramente humano, porque entonces pierdes justo lo que es la misa, ¿no? Entonces, eso, importante, la liturgia, el tiempo de Dios. Y luego el silencio. Dan 7 vueltas durante 7 días en silencio. Muchas veces es más respetable un silencio que una palabra. Nuestro mundo, dice él, ha dejado de escuchar a Dios porque no dejamos de hablar a un ritmo y una velocidad letales para no decir nada. Me parece buenísima la frase, ¿eh? La civilización moderna no sabe estar callada. Yo admiraba muchísimo a mi abuela, porque yo me acuerdo de llegar a casa, pues pasaba tiempo sola en casa cuando me quedaba estudiando los fines de semana y tal, entrar y poner la tele, porque te hace compañía. Y no la estás viendo, es un ruido de fondo, pero el silencio es como pesado, ¿no? Y me acuerdo que admiraba mucho a mi abuela porque llegaba a casa y tenía o bien la radio, que rezaba ella el rosario ahí con la cope y el ángelos y tal, o bien nada, y estaba en silencio haciendo ganchillo o bordando o lo que fuera al lado de la ventana. Yo siempre he admirado muchísimo a mi abuela por muchas cosas y esta era una de ellas, una mujer capaz de vivir en silencio. Y dice el cardenal Sara, el silencio es el privilegio de los valientes. Al final nos escondemos detrás del ruido por cobardía. Dice, tal vez caigan o pierdan la esperanza, pero el silencio será capaz de volver a levantarlos. ¿Por qué? ¿Qué tiene el silencio? Pues conlleva, dice el cardenal Sara, una presencia y origen divinos. Por eso hay que cultivar el silencio.
Por eso hay que cultivar el silencio. Hay que aprender a estar en silencio por fuera y también por dentro, que a veces no sabemos estar en silencio por dentro. Todo el mundo va con cascos. Todo el mundo va a pasear y no escucha el correr del río, el ruido, ruido, palabras, palabras. A Dios se le escucha en el silencio, ¿vale? No que haya que estar siempre en silencio, pero esto es muy bonito porque hay personas que dicen, yo es que soy un poco raro, porque es que a veces necesito un poco de paz, de silencio. No, no eres raro, eres el único normal. Verdadero, hecho por Dios y para la conversación con Él. Y luego el ruido, dice el cardenal Sara, el ruido es un ansiolítico engañoso, falso y adictivo. Zasca, ¿no? Pues aquí tenemos 5 frases como para darles vuelta. El otro día salió este tema y no lo tocamos, ¿verdad? Porque se hacen los capítulos muy largos. Bueno, cuando cae la muralla, entran y tienen que consagrar al anatema la ciudad de Jericó. Esto nos asusta mucho, ¿no? Porque dices, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es el anatema? El anatema es una estrategia de guerra, esto es importante aclararlo, conocida y previa. No es que Dios invente el anatema y lo utilice contra los enemigos. No, no, no. No estamos ahí. Dios no lo determina. Dios se lo encuentra como estrategia de guerra. ¿Y qué va a hacer? Recogerlo y transformarlo. ¿Qué es el anatema? Es lo que os pone ahí, la consagración al exterminio. Había que matar todos los seres vivos, personas y animales, y quemar, ofrecer al templo todos los objetos valiosos. Y digo al templo, y aquí no había templo todavía, porque era una costumbre de guerra antigua. Os decía un día, la guerra era una actividad que desarrollaban en la época de calor, primavera, verano y otoño, en invierno nunca. La guerra es parte de la vida de estos pueblos que van intentando crecer a medida que son transhumantes, se asientan en un lugar, y la guerra es la manera de mover fronteras para tener más o menos territorio, dinero, bueno, pues avatares humanos. ¿Dios quiere eso? ¿Dios quiere guerra? ¿Dios quiere que nos matemos? ¿Dios quiere que nos dominemos unos a otros? Evidentemente no. Es que es muy distinto lo que Dios se encuentra y traga que lo que Él determina. Es distinto lo que Él pide o manda de lo que Él permite. Hablábamos el otro día de esto y hemos hablado más veces. ¿Por qué Moisés dijo entonces que se podía dar acta de repudio? Pues por vuestro corazón duro, porque al principio no era así. Entonces, ¿para qué hacían en la antigüedad pues esta estrategia del anatema? Tenía una doble finalidad. Por un lado, el vencido, ¿qué es lo que ocurre? Porque otra estrategia era someter al pueblo a impuestos. Otra estrategia era someterlo a esclavitud y los pueblos que vas colonizando se convierten en tus esclavos que trabajan para ti los trabajos más duros y así no los haces. ¿Pero qué vieron los antiguos? Que cuando tú a un pueblo lo sometes a que te den dinero o a esclavitud, acaban haciéndose fuertes y volviéndose contra ti. Entonces, decían, la manera de que no se quede un reducto que algún día crezca, se haga fuerte y se vuelva contra nosotros es exterminarlos. Eso es lo que intentó hacer el faraón cuando ellos estaban en Egipto. ¿Por qué? Porque habían crecido y la esclavitud les había fortalecido y eran más numerosos y más fuertes que los egipcios. Entonces, para evitarse esto, esta es como la primera finalidad, desde el punto de vista del pueblo que vas a invadir. Pero tiene una segunda finalidad enfocada al pueblo que invade. Y es que a veces se apuntaban a las guerras y a los ejércitos gente por interés, para sacar dinero, para sacar mujeres, para hacer negocio. Entonces, se utiliza la estrategia del anatema de esto es guerra santa, está consagrada la ciudad al anatema, para que los que luchan sepan que no van a sacar nada. Es decir, si luchan, que estén luchando o por su pueblo, o por su familia, o por su país, o por su bienestar, o por lo que sea, pero no por avaricia, porque todos sabemos lo que es la avaricia, ¿no? Y que la avaricia al final en un ejército te vuelve a unos contra otros. Entonces, este es el anatema, este es pues el sistema que los pueblos, uno de los sistemas
que los pueblos antiguos utilizaban y que Dios se encuentra. ¿Y qué va a hacer con todo esto del anatema? Recogerlo, como recoge todas nuestras miserias, reenfocarlo para conducirlo ¿dónde? A amar al enemigo. De hecho, os he puesto ahí con un interrogante. ¿Y Rahab? O sea, si todo hay que consagrarlo al anatema, ¿qué pasa con Rahab? Rahab es la respuesta al anatema. Cuando ella admite al Dios verdadero con humildad y con... Se acabó el anatema, no hay anatema para ella. La fe te salva del anatema. La fe te salva del anatema. La fe, la humildad y la caridad. Bueno, ¿cómo recoge Dios todo esto del anatema? Bueno, pues lo va a recoger y lo va a reenfocar. ¿Hacia dónde? Hacia educar esa avaricia que en el hombre es más que un pecado y se convierte a veces en una patología y que a nosotros nos parece muy absurda. Yo no sé por qué, no sé cómo se llamaba, Marichalar o ese, ¿no? Uno que pillaron robando o haciendo desfalcos de dineros y tenía más casas de las que puede vivir, más coches de los que puede ir y más comida a la que puede comer. Yo entiendo que alguien robe porque lo necesita o porque va así o porque le falta algo que siempre ha querido, pero teniendo de todo, la avaricia convierte al hombre en un canalla, si te dejas llevar por ella. Y la avaricia hay que sujetarla, hay que combatirla. Y hemos visto que Dios la va educando en el pueblo de Israel a través de las ofrendas, las primicias y todas aquellas cosas, ¿no? Pero es una lucha de siempre y para siempre, porque llevamos el afán de riquezas dentro de nuestro corazón herido por el pecado. Y hay gente capaz de jugarse la vida por dinero, por dinero. Por amor a lo mejor no, pero por dinero, por un lujo, porque atravesar el charco, porque en tu país te están matando a palos, no tienes para comer ni para dar de comer a tu familia, es lícito, pero jugarte la vida por un lujo, por una diversión, pues lo tenemos alrededor. Entonces, cuando Dios nos educa con fuerza en un punto es porque lo necesitamos. ¿Qué es al final esto del anatema? Pues también nos enseña que hay circunstancias en la vida en las que tenemos que aplicarlo de tolerancia cero. Hay cosas en nuestra vida que tienen que desaparecer porque si las dejamos nos invaden. ¿Y cosas a qué me refiero? Pues yo qué sé, cada uno lo sabe. Os digo muchas veces, hay personas con las que no tienes que volver a hablar. Esa secretaria tan mona que ha venido y tú tienes a tu mujer con tus 6 hijos en casa, cierra la puerta interior y exteriormente y mira a otro lado. Hay situaciones que hay que cortar por lo sano antes de que vayan a más. Ciertas costumbres, pues eso, teléfonos que tienes que borrar de tu agenda, maneras de ser o de contestar. A veces no son cosas malas en sí. Por ejemplo, un alcohólico, uno que se ha rehabilitado del alcoholismo, no tiene que volver a probar el alcohol, pues si el alcohol no es malo, para él sí, tiene que cortar por los sanos. Pongo siempre los mismos ejemplos. Anatema, destrucción absoluta. Tienes una plaga de ratas en casa, llamas a los que matan ratas y te dicen, ya está, solo hemos dejado 6 o 7. Anda ya, con 6 o 7, en 2 meses tengo la casa llena otra vez, ¿no? Hay cosas en nuestra vida que tenemos que pegarles un hachazo, que tenemos que hacer desaparecer, lo que sea, ¿no? O bueno, uno pasa un cáncer y le dice, no, estás fenomenal, solo te hemos dejado un par de focos de células malignas. No, pero si tienes mucho menos, que no, todo. Entonces, hay situaciones en la vida en las que tenemos que renunciar absolutamente a algo que tenemos delante, aunque lo deseemos, aunque los queramos, aunque nos venga muy bien, o aunque no sea algo malo en sí, porque no tiene por qué ser cosas malas en sí, ¿no? Entonces, la obediencia en estos casos, la obediencia a los mandamientos, nos salva la vida, nos salva la vida. Esto de entregar cosas con mucho esfuerzo, cosas que querríamos o que deseamos o que nos hace también educar la voluntad. Mirad, estamos en una sociedad en que los chavales no saben utilizar la voluntad, no saben hacer
lo que quieren en lugar de lo que les apetece. Y quieren estudiar y aprobarlo todo, pero como no le apetece estudiar, no estudia. Y tienen una guerra interior contra la pereza brutal. Pues hay cosas en las que Dios nos ayuda a trabajar la voluntad. Esto se hace, esto no se hace. Esto entrega, esto no. La voluntad y la confianza. En el fondo, ¿qué es lo que busca y qué es lo que consigue? Que nos comportemos como algo más que un animal. Vosotros sabéis lo que son las guerras. Y aquí estamos viendo guerras y ahora hablaré también de eso, porque son textos como súper bélicos, y aquí todo el mundo matando gente. Madre mía, aquí estamos 1500 años antes de Cristo. Ahora estamos en el 2024 o así. Madre mía, hemos mejorado. Somos más humanos, más cariñosos, más delicados a la hora de pelearnos entre países, los petróleos o el gas o las fronteras, porque nos quejamos del Antiguo Testamento y al final estas guerras en las que Dios va cogiendo al pueblo y le va guiando, van siendo guerras moderadas, les va moderando para llevarles a qué, al Evangelio, al amor al enemigo. Pues no sé, a lo mejor deberíamos volver al Antiguo Testamento, porque os decía el otro día, ¿hemos mejorado realmente? Nos asustamos de esto del anatema y luego somos capaces de tirar una bomba atómica o de meter yo qué sé, unos dispositivos no sé dónde, bombardear un hospital de niños. ¿Por qué nos asustamos de las cosas que estamos haciendo nosotros mismos? Nos asustamos cuando lo vemos en la Escritura porque pensamos que es que Dios lo está pidiendo. Dios lo está sufriendo. ¿Dónde está Dios? En el hospital que bombardean. Ahí está Dios. Sufriendo porque un hijo mata a otro hijo. Ahí está Dios. Y el anatema, porque estamos al principio de la Biblia, es un tema, os decía yo cuando empezamos la Biblia, ¿no? Vamos a ir en una educación progresiva. Esto no es como el Corán, que no tiene una progresión, sino hay una educación, hay una intención de enseñar al pueblo para que vaya avanzando hacia una finalidad. Entonces, aquí estamos en un momento de la moral que es muy rústico, muy rudimentario. Son de costumbres arcaicas que decimos, uy, qué rústicos, qué rudimentarios, qué arcaicos, qué salvajes. A mí me sienta mal cuando hacemos eso, porque yo creo que somos igual de salvajes, pero vamos mejor peinados. O no tenemos piojos, o sí. Bueno, pues ahí vamos. La obediencia que nos salva la vida, cuando Dios nos pide algo que nos cuesta entregarle o que no entendemos. Y a veces Dios lo pide. Y viene una enfermedad, y viene una situación, y viene... y te coloca delante de Dios suplicando. Por no decir que, además de todo esto, la cuestión del anatema está relacionada con la idolatría. Y jugar con la idolatría es jugarse la vida. Con lo cual, nada, de eso nada. Os decía que la respuesta al anatema es Rahab, es súper fuerte, ¿no? Pone la ramera antepasada de Jesús. Y podríamos utilizar palabras incluso más fuertes. Rahab preservada, y en la genealogía de Cristo, salvada del anatema. Dirá Jesús, porque los publicanos y las prostitutas pasarán delante de vosotros al reino de los cielos. Y tú dices, ¡hala! ¿Sí? Me decía un día una niña de confirmación, pues lo tenemos fácil, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Oh, para. No es por prostituta, no es porque se prostituya, no es eso, no es por el oficio, sino que las prostitutas, igual que los publicanos, son la vergüenza pública de sus vecinos y familiares, porque viven en pecado y en una situación de indignidad que hace que no miren a nadie por encima del hombro, como aquel fariseo que entró en el templo. Entonces, ¿qué es lo que les salva? La humildad y el no juzgar a nadie, porque teniendo tal vergüenza sobre su propia vida, no son capaces de mirar a nadie con desdén. Por eso los publicanos y las prostitutas, los rechazados, los pecadores públicos, eran los pecadores públicos. Eso por un lado. Y además, Rahab es preservada junto con todos los que están en su casa. Esto es muy importante. Esto es muy importante para los que rezamos por los nuestros, porque los nuestros no tienen fe.
Y en mi corazón, y en la casa de mi corazón, yo llevo a mi padre y a mi madre y a mis hermanos, que nadie tiene fe, pero los guardo aquí dentro, como Rahab guardó a los suyos dentro de su hogar. Rezar por los demás es importantísimo. Llevar en la mochila a los tuyos, a los que quieres, a los amigos, importantísimo. Pues esta mujer salva a los suyos por su profesión de fe, sincera, coherente y sencilla, que choca muchísimo con la falta de fe del pueblo de Israel, que llevaban 40 años por el desierto, no creyendo a Dios, no haciéndole caso, que les decía, no cojáis maná, y cogían, ahora coge del doble, y no cogían, ahora id a no sé dónde, es que tenemos sed, ahora id para allá, es que no queremos ir. Y no se fían de un Dios al que han visto hacer maravillas, y Rahab, solo de oídas, hace una profesión de fe verdadera, sincera y sencilla. Tenemos mucho que aprender, ¿no? Tenemos mucho que aprender de los que a veces llegan a la iglesia desde fuera y se convierten y nos dan 100 vueltas a los que llevamos aquí desde que nacimos y nos bautizaron y nos hemos acostumbrado a las cosas, ¿no? Bueno, pues esa es nuestra amiga Rahab. ¿Qué va a pasar si lo habéis leído? Pues que nada, toman Jericó sin ningún esfuerzo, sin batallar, sin tener que sacar la espada. Y al lado, creo que os he puesto por aquí, ahí veis, Jericó estaban en Sittim, a la derecha del todo. Jericó está justo enfrente. Por Gilgal han pasado y han hecho aquel altar con 12 piedras. Y veis, más al oeste, una ciudad que se llama Ai, al lado de Betel, ¿no? Pues va a empezar ir tomando posesión de la tierra prometida ciudad por ciudad. Entonces se encuentran con que Ai, comparada con Jericó, es una ciudad pequeña y desprotegida. Entonces es su siguiente objetivo. Van allí, a Ai, y sufren una derrota terrible. Sufren una derrota terrible. Josué se queda hecho polvo y le pega un bajonazo de, ¿pero qué nos ha pasado? ¿Por qué Dios ya no va con nosotros? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si ni siquiera han ido todos los hombres de guerra, porque es una ciudad pequeña en la que no hacía falta que fueran todos. Entonces le da un bajón y se va lamentando, ¿no? Y se empieza, se le va, ¿no? ¿Y ahora qué nos va a pasar? ¿Nos van a invadir? ¿Nos van...? Esto es importante. Cuando den los bajones a dónde hay que ir, al Señor. Cuando nos entren las dudas, cuando nos entren los miedos, cuando nos desesperemos, ¿dónde hay que ir? Al Señor. La diferencia entre Judas y Pedro no es la gravedad del pecado, sino que uno va al Señor y otro se aleja de él. Es una diferencia muy importante. Pues bien, ahí está Josué lloriqueando, perdón, ¿qué vamos a hacer ahora? Que no sé qué. Que estoy en el capítulo 7, versículo 10. Yahvé respondió a Josué, porque siempre el Señor nos escucha. Unas veces nos responde con el silencio, otras con personas, otras con circunstancias. Levántate, levántate. ¿Por qué estás así rostro en tierra? Levántate. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Arriba ese ánimo, deja de mirarte el ombligo, levanta la cara. ¿Qué es lo que ha pasado? Y le dice el Señor, ¿no? El anatema está dentro de Israel. ¿Qué es lo que ha pasado? Si lo habéis leído, lo habéis visto, ¿no? El pecado oculto. Ha habido un israelita que se ha quedado con parte del anatema. Gran lección esta, gran lección. Acán, de la tribu de Judá, escondió en el suelo de su tienda, pues, plata, sedas y alguna cosa más. Os decía, ¿no?, que la avaricia se convierte en una patología. ¿Eres capaz de jugarte la vida de todo tu pueblo por un puñado de plata y unas sedas de no sé qué? Bueno, pues ahí estamos. Que sí que lo hizo. A mí una de las cosas que más me costó cuando vivía en Calcuta es que había un barrio, hay barrios de todo tipo, barrios rojos, azules, amarillos, ¿no? Barrios de prostitución en los que prostituían las mujeres a la vez que ellas se prostituían a sus niños en el mismo lecho, ¿no? ¿Eres capaz por dinero de vender a tu hijo, de prostituirlo, de...? Os decía que hay un punto de la avaricia que es patológica. ¿Te juegas la vida
tuya y de los tuyos, ¿no? Pues aquí lo hace. Yo no sé si os acordáis que habíamos hecho un pacto, todo lo que hemos visto ahora, una alianza, Dios con su pueblo, y que ellos habían dicho, cumpliremos estas normas, y el que no las cumple, si no las cumplimos, que muramos. Era, o sea, os acordáis de toda la teología deuteronómica, una parte contratante, la otra, uno se compromete a algo, y Dios era Dios, ser Dios en medio de su pueblo y cuidarles, y el pueblo ser el pueblo de Dios y cumplir los mandamientos y cumplir su voluntad. ¿Cuál era el contrapunto? Bendiciones, todas. Os cuidaré, seréis mi pueblo, tendréis agua, tendréis comida, tendréis la tierra prometida. Maldiciones, y es la muerte. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la respuesta a ese saltarse el anatema es la muerte de todo el pueblo. O sea, en justicia, por el trato que habían firmado con Dios, como funcionan como un solo hombre, como un solo pueblo, el pueblo por un lado y Dios por otro. Pues el pueblo ha fallado, porque el pueblo se ha quedado con el anatema. El pecado lo lleva dentro. ¿Qué tenía que pasar? Que Dios tenía que destruir al pueblo. ¿Qué es lo que hace? Pues no hace eso. Busca al culpable y es destruido el culpable con los suyos, sus familiares y sus ganados. Y aquí nos tiramos de los pelos. ¿De qué culpa tiene su mujer, ni su cuñada, ni su sobrino, ni su primo? ¿Bien? Y yo os digo, claro, cuando Rahab ha sido preservada con todos los suyos que no se lo merecían ni se lo habían buscado, por la fe de ella nos ha parecido muy bien. Pues es que los hombres estamos unidos unos a otros de una manera que no podemos evitar porque formamos parte de la raza humana, somos hermanos, de manera que el bien que uno hace influye y desemboca sobre los suyos, sobre todos los demás, empezando por los más cercanos, y el mal que uno hace también. Ah, no, yo soy dueño de mi vida y a ti no te he hecho nada. El mal que tú haces, si yo te quiero, a mí me hace daño, ¿no? ¿Qué pasa con Acán? Pues que nos parece duro porque nos sentimos identificados con él. Y a ver, pues ¿quién no se le pegan unas moneditas? Yo qué sé, o la vuelta, te dan un billete de 50 confundido con uno de 10 y mira, tienes para ir al Mercadona y comprarte una piña. Nos sentimos identificados porque muchas veces somos insensatos. Y hay gente por ahí que tiene caprichos letales, ¿no? Pero yo os pregunto, si hubieras sido Acán, conociendo a Dios como lo conoces, sabiendo que es de palabra y diciéndote eso no lo hagas, hubieras arriesgado la vida de todo tu pueblo, que luego solo van a ser los de Acán, hubieras arriesgado, porque eso dice mucho, no de la maldad de Dios, que al final había puesto una norma de sí, cumplimos así el trato y si incumplís, pues bien, el castigo es la muerte. Y se lo salta, porque si no se lo llega a saltar todo el rato, no hubiéramos llegado ni a la página 10 de la Biblia. Esa es la historia de salvación, la historia de la paciencia de Dios con tu pecado y con el mío. Y es que hacemos tratos con Dios y nos parece muy bien, pero luego queremos que solo cumpla Dios. Y que si los incumplimos no pasa nada, no pase nada. Y si Dios se pone firme en, oye, pues habíamos quedado en esto. A ver, pasa con todos los matrimonios que se casan por la iglesia y luego se quieren separar. Que se han casado para siempre delante del altar y luego dicen que no, que ya no. Pues si tú aquí nos hemos comprometido los tres y seguimos comprometidos. Dios, la mujer y el marido. Nos hemos comprometido para siempre, soy el testigo de vuestro compromiso y no puedo decir otra cosa. Entonces, queremos que solo cumpla Dios. Y luego olvidamos, y estos olvidaron, y Acán lo olvidó, que a Dios nada se le esconde. Lo que de Dios es el corazón. ¿Te crees que puedes hacer, decir o vivir algo a espaldas de Dios sin que Él lo sepa? Pues te confundes, porque Dios, que está en tu interior, no está ahí. Yo a los niños de catequesis les digo, porque Dios está siempre contigo, ve todo lo que haces,
todo, todo. Te ve todo el rato. Y los niños preguntan, ¿y me ve en el colegio? Sí. ¿Y me ve en la cama? Sí. ¿Y me ve en el baño? Sí, que no se asusta, que se lo sabe todo. Claro. Entonces me decía un niño, me vigila. No te vigila, te cuida. Es distinta cosa. Es distinta cosa. Entonces tenemos esa responsabilidad de familia. Tenemos que comprender que la naturaleza del mal, lo mismo que la naturaleza del bien, se extiende y se extiende a los nuestros, empezando por los más cercanos. Y tenemos que comprender que separarse de Dios, actuar contra Él, dejarle a un lado e intentar engañarle, es firmar tu sentencia de muerte. ¿Por qué? ¿Porque Dios te mata? No, porque huyes de la vida. Y huir de la vida es muerte. Huir de la vida es muerte. Adán y Eva se esconden detrás de un seto. ¿Dónde vas? Sal a la presencia del Señor. No te escondas detrás de tu muerte, ¿no? Entonces, esto vuelve a ser lo mismo que el anatema. Hay cosas que hay que quitar. Os he puesto ahí. Mata a tu Acán y a los suyos. Busca en ti. No, no hace falta buscar fuera. A tu egoísta, tu lascivo, tu amargado, tu ladrón, tu cruel, tu asesino. Tu criticona, esa que llevas dentro. Y mátalo. Quítalo. Del todo. Del todo. ¿Por qué? Porque te separa de la vida, porque te hunde en la miseria de la oscuridad, de la lejanía de Dios, en la que solo hay violencia, maledicencia, vence el más fuerte, todo es miedo, todo. Entonces, todo este es el sentido que Dios va a sacar de esta costumbre que ya hay y que va a ir educando. Entonces, nosotros ahora lo leemos y aquí nadie se va a poner a matar a nadie, evidentemente. Entonces, ¿esta palabra de Dios no vale para nosotros? Claro que sí que vale. Claro que sí que vale. Decía hoy en el grupo de aquí de Tudela, ¿por qué Dios no destruye el mal? ¿Por qué no erradica el mal del mundo? Pues porque el mal lo llevas tú dentro. Y el precio del pecado es la muerte, porque pecado es rechazar a Dios, que es la vida. ¿Y quién acaba pagando el precio del pecado? Dios mismo en la cruz. Dios mismo en la cruz. Bueno, pues ahí estamos y esto nos irá ayudando a comprender, ¿no? Aunque los textos nos resulten duros. En la batalla contra Ai, que vuelven a la carga, que Josué se fía, porque han perdido ya una vez y le dice Dios, pues venga, adelante, prepara una estrategia de guerra y vuelve. Es curioso porque Dios, que podría hacer así y solucionarnos las cosas, construye nuestra casa con nosotros, construye nuestra vida con nosotros, contando con nuestras cualidades, con nuestro trabajo, dándonos dignidad y mostrándonos su amor. Es preciosísimo. A mí me encanta cómo cuenta Dios con José. De coge a la Virgen y al niño y largaos a Egipto porque Herodes busca al niño para matarlo. Y José coge a la Virgen y al niño y 4 herramientas y Dios se fía de José, de su capacidad de trabajar y de hacerse camino en medio de un sitio extranjero en Egipto con lo buen trabajador que es. Y José no va murmurando diciendo, pero es que desde luego, es que no sé qué, es que cómo te pasas, sino pone todas sus cualidades al servicio de su Dios, de su mujer y de su niño. Bueno, pues aquí Josué igual se fía, organiza una estrategia, eres un guerrero, organiza una estrategia. ¿Podría Dios salvarte como en Jericó, sin que tengas que, pero quiere construir esto contigo, con tu esfuerzo, con lo que tú puedes poner de tu parte? Entonces le pide que conquiste la ciudad y en un momento determinado tiene que levantar su sable, su espada, hacia Jericó. Y cuando Josué levanta el sable, empiezan la espada, empiezan a pelear, empiezan a ganar y él lo mantiene levantado, ¿no? Hasta que ganan. Esto es muy bonito, es un gesto eficaz. Nuestra fe, en la fe, Dios tiene el poder, pero son nuestros gestos pequeños y alcanzables de confianza lo que nosotros podemos poner de nuestra parte para colaborar con Dios en esa obra de salvación en la que quiere contar con nosotros.
porque para crearnos no ha contado con nosotros, pero para salvarnos quiere contar con nosotros, ¿no? El poder de la humildad. El poder de la humildad. Ha pasado ya en Jericó, da 7 vueltas, lanza el alarido, se han fiado y han vencido. Ahora levanta la espada. Y ocurre constantemente. El bastón de Moisés no es mágico, ni es poderoso, ni el de Aarón. Es el poder de Dios. El agua de Lourdes es normal, decía Bernadette, es agua normal. Lo que cura es el poder de Dios. A las personas que le piden con fe. El agua es agua. ¿Eh? El rosario es un arma humilde y poderosa. Dios pone en nuestras manos la posibilidad de pequeñas armas y gestos que son humildes, pero que por su poder se convierten en armas poderosas. Y es una imbecilidad supina por nuestra parte rechazarlas. ¿Para qué voy a tener que levantar la espada? Dios lo podría hacer si yo no levantara la espada. Pues que lo haga si quiere y si no, no. O sin rezar el rosario, o sin... Y sale constantemente en la Biblia, veréis luego cuando vayamos con los profetas. Hay un sirio que se llama Naamán que va a pedirle al profeta Eliseo que le cure y le dice Eliseo, báñate 7 veces, otra vez, en el Jordán. Y dice, era un capitán, era un personaje muy importante de Siria. Me voy a meter en este río cochambroso teniendo los ríos que tengo yo en mi casa, en mi país. Y se va decepcionado y le dicen, ¿qué te cuesta? Si es algo pequeño, es algo fácil de hacer. Pues Dios nos da la posibilidad de hacer cosas pequeñas, fáciles, alcanzables, para colaborar con su poder, ¿no? Y es lo que ocurre aquí con todo esto del sable, que lo mantuvo en alto, ¿no? El texto, aquí hasta el capítulo 12 y en adelante veréis, y veréis los jueces, nos da la impresión, no, es un texto bélico. Vamos a ver, la entrada en Tierra Santa la vamos a escuchar en la Tierra Prometida de 2 maneras, una como más progresiva y otra llena de batallas. ¿Cuál será la una, la otra? Pues probablemente una mezcla entre las dos, solo que depende quién te la cuente, te da más importancia a las batallas o al avanzar sigilosa tranquilamente y ir metiéndose en las ciudades y conquistando el lugar como en paz con los habitantes. Ambas seguramente son verdad. Pero lo cierto es que cuando nos encontramos páginas de la escritura llenas de guerras y de batallas, hay una verdad ahí, y es que la vida, desde que entra el pecado en la historia del hombre, se convierte en una lucha con el mal, constante. Y hemos hablado de esto más veces. Y hay varias maneras de perder esta batalla. Una es no saber que existe. Y no saber que existe el bien y el mal y que en tu interior se están peleando. Y mucha gente de la que vemos por ahí metida hasta aquí en tantas cosas, destrozada, pues es que no sabía que había batalla y el mal se lo ha comido. El otro día les contaba también las de Biblia, entró en la iglesia de San Miguel en Corella un tipo borracho, puestísimo, yo no sé qué se había metido, en la misa de la tarde, antes de empezar la misa, y se tumbó delante de las escaleras del altar, con las piernas cruzadas, boca arriba, que la pobre sacristana casi convulsiona, era un tío grandísimo además. Entonces, bueno, fue a echarle y le dice el hombre, ¿qué estoy rezando? La sacristana, pues termine ya. Que dice, estoy rezando para amanecer muerto mañana. Le estoy pidiendo a Dios que mañana cuando amanezca esté muerto. Claro, es que en ti está luchando el bien y el mal y estás desorientado, el mal puede acabar venciendo. Hay otra manera de perder la guerra, que es no luchar. Yo no lucho. Pues a ti te ponen en mitad de un campo de guerra y tú dices, yo no lucho, y caes el primero, ¿no? No luchar no es la manera, la vida es una lucha. Y la lucha por el bien, una lucha aún mayor. Y la otra manera de perder la guerra es meterte en el bando que va a perder, que en este caso es el del mal y el del pecado. Va a perder porque ya ha perdido. Porque en la cruz de Cristo y en su resurrección, el mal ya ha sido vencido. Ahora tú solo tienes que decidir cuál es tu bando. Aparte de eso, cada vez que vayamos leyendo todos estos textos tan bélicos, yo siempre vuelvo a mirar, pues la guerra de entonces tenía límites, porque tenía límites humanos, porque eran guerras como muy sangrientas en las que moría muy poca gente, porque se mataban a espada. Ahora das a un botón y te cargas a 12.000 personas. O sueltas un virus y te cargas a millones. Entonces,
cuidadito, que la guerra de hoy no tiene límites morales, porque aquí estamos hablando de guerras santas, que al final Dios va poniendo límites y conduciendo esto en su pedagogía hasta el amor. Pero los que están por ahí, al margen de Dios, no tienen límites, igual que en los experimentos con las personas y en la ciencia, no tienen límites sobre la dignidad de la persona. Ojo. Y luego, en cuanto a la guerra, hay otro asunto, y es que no hay ninguna guerra buena, pero sí que hay guerras necesarias. Mientras el mal siga en nuestro mundo, mientras haya personas tomando decisiones injustas contra los más pequeños, va a haber guerras que nunca van a ser buenas, pero sí necesarias para detener. A veces cuando el mal viene con violencia, tienes que frenarlo con violencia. Tienes que aguantar la violencia que supone ese mal. Entonces, ¿hay guerras necesarias? Pues podríamos decir que sí, que hay guerras necesarias. Bueno, pues conquistan hay. Josué se reconcilia con Dios, se le pasa el miedo y en las laderas, en una doble ladera, pone a todo el pueblo y les lee toda la palabra de Dios. Dice en el capítulo 8, versículo 35. No hubo ni una palabra de cuanto Moisés había mandado que no la leyera. Josué en presencia de toda la asamblea de Israel, incluidas las mujeres, los niños y los forasteros que vivían en medio de ellos. Josué, yo os decía el primer día, es la antítesis de la soberbia. No es de esos que llegan y tengo que hacerme valer porque como el anterior valía mucho, tengo que demostrar yo aquí mi valía. No. Coge las palabras de Moisés, el humilde no se siente por debajo de nadie. Josué coge las palabras de Moisés porque son las que Dios le ha entregado a su gran amigo, al que ha seguido, a Moisés, y no se compara. Ay, voy a parecer menos porque estoy leyendo sus palabras. Por favor, tenemos que dejar de hacer esas cosas. Y a esa la han cogido ya 6 veces y a mí no. Y cuando ella habla, no sé qué. Uy, no nos comparemos. Y si empezamos a compararnos, hachazo, anatema, anatema, fuera, no me da la gana, ¿no? Pues Moisés les lee todo, no deja sin leer una palabra. ¿Qué error cometemos a veces cuando rebajamos el mensaje de Dios para hacerlo comprensible? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Quién eres tú para rebajar el mensaje de Dios? Para quitarle o para ponerle radicalidad. No puedes ni quitar ni añadir ninguna tilde. Entonces, él les lee todos, da igual que sea largo. No creo que no había ninguno allí diciendo, que tengo pilates a las 6. Aquí, que la vida viene de la ley de Dios. Y allí están todos y todo el tiempo que él está leyendo, incluidas mujeres, niños y forasteros. Y vuelvo al tema del anatema, de la dignidad de la mujer y de la importancia de los niños. Se lo explica a todos. Los forasteros que vivían en medio de ellos también. Los forasteros que han acogido a Dios como Dios verdadero dejan de ser forasteros, como Rahab, o viven entre ellos y participan en su culto. Y en el templo se hace un atrio de gentiles, para que los gentiles puedan ir a dar honra a Dios. Luego, no achaquemos a Dios el rechazo de ningún tipo a ninguna persona. Y luego he puesto esta cita también por los niños. A los niños, a veces, les volvemos, iba a decir tontos, pero queda muy feo, pero ya lo he dicho, explicándoles las cosas como si no entendieran. Pues bien, habrá que adaptarse a los niños, pero los niños tienen que oír las cosas como son para aprenderlas como son. Yo, por ejemplo, sabéis que las Biblias para niños no me gustan nada. Prefiero que el niño tenga una Biblia de verdad y que su padre o su madre o su abuela, como nos ha pasado antes, como era antes, te expliquen lo que no entiendes. Pero luego cuando escuchas en misa las lecturas son las mismas que tienes en tu Biblia, porque si no llegan los niños y no se enteran de nada. Es más, los niños tienen bastante más capacidad de la que pensamos que tienen. Cuando vas a Fátima y ves a los pastorcitos de Fátima y dices, pero si el pequeño tenía 6 años y salía a pastorear las ovejas, y ahora llego yo con 43 años a casa de mi madre a cenar en Nochevieja y no me deja cortar jamón para que no me rebane un dedo.
Entonces, hacemos a la gente incapaz pensando que lo son. Y los niños son muy listos y muy capaces de Dios, ¿vale? Y luego eso, importante, los que estamos metidos en estas cosas, los que vamos intentando seguir al Señor y estamos de catequistas o de lo que sea, o damos un testimonio, o ojo, ojo, que es a Dios a quien predicas y que cuando estás dando una catequesis no te estás predicando a ti, estás predicando a Dios. Tienes que predicar la verdad, no lo que a ti te parece. ¿Y eso cómo se hace? Manteniéndote muy estrechamente unido al Señor. Bueno, ¿y qué más pasa? Para terminar, habéis leído que hay unos, bueno, se juntan todos, claro, como viene Israel pegando fuerte, porque lo mismo cuando luchan que cuando no luchan, vencen, se unen todos en contra de ellos, menos los habitantes de Gabaón, que lo que hacen es engañarles. Se ponen ropa vieja, cogen pan desmigado, van donde Josué y los ancianos le dicen, tu Dios es el Dios verdadero y nosotros sabemos. Y Josué y los ancianos, sin consultar a Dios, les dicen, ah, sí, sí, pues quedaos aquí con nosotros. Y luego resulta que son de Gabaón, del pueblo de al lado, y que les han engañado. Esto es muy importante y es muy bonito por dos cosas. Primero, ese pueblo, que tendría que haber sido consagrado al anatema y viene con una mentira, como ha arrancado de Josué una promesa de vuestra vida está a salvo, se salvan, porque esto es algo que distingue a Israel de los demás pueblos. Son de palabra, es decir, si nos dan su palabra de que no nos matarán, ellos tienen una ley que es no mentir, que les hace muy distintos. Eso es muy bonito. Y ojalá de los cristianos se pueda decir lo mismo. Es que son distintos, es que no mienten. Y si nos han prometido que no nos matan, cumplirán su palabra, porque son de palabra. Eso por un lado. Y por otro, al decir una mentira, quedan como esclavos, como aguadores y leñadores. Las mentiras siempre nos convierten en esclavos. Bueno, hay una carta sobre los cristianos que escribe Plinio el Joven, que es un tipo que no es cristiano, que es abogado, y está hablando porque unos empezaron a ser cristianos y luego lo dejaron y el tal Plinio les toma, o sea, como él escribe actas y tal, pues como que les recoge su testimonio y lo escribe. Y dice, aseguraban asimismo que toda su culpa o su error no había sido más, según ellos, que haber tenido, están contando, estos que se han escapado, lo que hacían, que se reunían un día señalado antes del amanecer, cantaban entre ellos de manera alterna, estaban rezando salmos, en alabanza a Cristo como si fuera Dios, y se comprometían mediante juramento a no delinquir, a no robar, a no cometer pillajes ni adulterios, a no faltar a su palabra y ni a negarse a devolver un depósito cuando se les reclamara. Es decir, decían, qué gente más rara. Todo su pecado es este, que cantan, rezan a uno como si fuera Dios y se comprometen a no mentir, ¿no? Distintos, distintos. Y los gabaonitas cuentan con eso. ¿No os habéis preguntado por qué en pleno siglo XXI siguen los cristianos siendo perseguidos? Lo comentábamos el otro día. Pues porque dan mucho miedo, porque no se someten a las leyes de la avaricia, a las leyes de la violencia, no se someten. No puedes con ellos, no puedes ganártelos por el dinero, porque para ellos Dios es más importante que el dinero. No puedes ganártelos por la fama, porque para ellos Dios es más importante que la fama, ni por la mentira. Entonces se convierten en un grupo al que no puedes manejar con las cosas que manejas a otros, dinero, poder, fama. Entonces se convierten en peligrosos y en molestos porque dicen la verdad. Entonces, aunque vaya en contra de ellos, dicen la verdad. Bien, bueno, pues estos capítulos hasta el 12 van a ser pueblos y batallas. Es un resumen, os pongo ahí un tanto generalizado e impreciso. Y llegaron, y otra batalla, y otros reyes, otros 5 reyes, y mataron. Es un tanto impreciso, como el que dice, terminé la carrera y me fui a trabajar a Estambul. Un resumen muy resumido. Pero cuando leáis y os asuste, y mató a 5, y luego a no sé cuántos, y a los otros al anatema,
Acordaos que Dios está tejiendo una historia con el hombre al ritmo de la historia del hombre, desde su pequeñez, desde su violencia, sin violentar su dignidad y lo que él es capaz de comprender, y sin condenarles, sino cogiéndoles como un buen maestro donde están para llevarlos a otro sitio, ¿no? Dios consiente no es lo mismo que Dios desea. ¿Qué es lo que Dios desea? Que nos amemos, que demos la vida por los unos por los otros. No quiere muertes. ¿Qué va a querer muertes? Pero ¿qué va a tener ya que decir para que le hagamos caso? Luego, importante, cuando sigáis leyendo estos textos, os lo he dicho ya más veces, el lenguaje semita a nosotros nos resulta muy difícil. Y aquí hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno, que el que lo escribe no lo escribe en aquel tiempo, lo hace interpretando, es un historiador. ¿eh? Entonces, cuando explica las cosas, las explica, es un catequista, desde el punto de vista teológico, haciendo ver que es un castigo cuando uno obra mal porque es su mentalidad. ¿eh? Y otra, que el lenguaje este semita en el que escriben atribuye a Dios todas las acciones. Dios es el sujeto de todos los predicados. Es decir, si uno se muere es porque Dios le ha matado. Y no dicen llueve, sino Dios ha llovido. Todavía hay muchos sitios en África, yo conocí un seminarista africano que son animistas. Los animistas piensan que no existe la muerte natural. Entonces, cuando se muere alguien, es que alguien lo ha matado. Y buscan al asesino. Y si no lo encuentran, lo buscan entre los parientes más cercanos. Y estamos en el siglo XXI. Entonces, es un lenguaje arcaico y es lo que nos pasa. Y otra cosa muy importante, que es el milagrazo, es de lo que os tenéis que acordar cuando oigáis hablar de Josué, que en la batalla necesitaba más tiempo y se detuvo el sol en Gabaón. Ahí donde los gabaonitas son atacados por los pueblos de alrededor porque dicen, anda, estos de Gabaón se han ido, se han ganado a los hebreos y ahora se han vuelto contra nosotros y van a atacarles. Y fijaos hasta qué punto el pueblo de Israel es un pueblo de palabra, que Gabaón les manda un mensaje diciendo, nos vienen a atacar, defendednos porque somos de los vuestros. Y allá va Josué a defenderles porque dio su palabra, sin contar con Dios, pero dio su palabra y la cumple, ¿no? Y necesitaba más tiempo y se detuvo el sol y se detuvo la luna. Bueno, terminamos ya, ¿no? Quédate con que ahí por dentro, tú que eres la tierra prometida, tienes muchas ciudades sin conquistar por Dios. Muchos huecos en tu corazón sin conquistar por Dios. Y hay que consagrarlos al anatema. Todo aquello que te quita la vida, consagra con coraje, con ganas, con confianza en Dios. Fuera, todo lo que nos aleja de Dios, nos aleja de los demás y nos aleja de la vida. Y si tú te comprometes con Dios a ofrecerle todo, aunque te cueste o aunque te duela, Dios detendrá el sol para ti si hace falta, ¿no? Os he puesto ahí un poco las campañas de conquista y la frase final. Por amor a ti, Dios detiene la luna y el sol y lo que haga falta, ¿vale? Bueno, pues le damos gracias al Señor y le pedimos, ¿no?, que la dureza del lenguaje no nos haga apartarnos de su palabra, que seamos capaces de combatir en nosotros el mal con coraje, con ganas, con confianza, levantando la mirada, ¿no? Levántate, levántate, levanta el corazón y ponlo delante de Dios, ¿no? Pues, Señor, levanta mi corazón, ponlo en tu presencia. Señor, quédatelo por manos de María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.